Hola, ¿cómo están ustedes? Voy a presentarme yo y después cada uno de los invitados se va a presentar así, porque la verdad que los currículums que tienen y los tremendos personajes que son, no me los alcanzo a memorizar. Acuérdense que soy artista, ¿ya? Entonces mucha memoria o no quiero empezar a leer, que ellos se presenten porque ellos se conocen. Pero yo antes de partir quiero hacer una reflexión. Estamos hoy día el día de recuerdo de la Shoah. Y estamos viviendo una época muy difícil de pandemia y después de haber pasado una tremenda crisis por el estallido social en que nos ha cambiado a toda la vida, a todos la vida. Y yo en un taller que hice para unos niños discapacitados, les enseñé lettering y les aproveché a mostrar unos letreros que se los voy a mostrar ahora porque vamos a partir desde ese punto de vista. Primero que nada, aquí hay uno que dice, Eva Holz, te lo agradece. Entonces, yo de partida le agradezco a estos dos personajes que se hayan atrevido a estar conmigo tirándose a la piscina, porque no saben ni quién soy yo, Gabriel un poco, pero Patricio solamente porque soy amiga de Gabriel, y porque así funcionan las cosas. Y aquí este otro letrerito que hice para los niños, que se los pinté primero en blanco y negro para que ellos lo pintaran. Y después aquí hay un tercero que se trata de la actitud, ¿ya? Y quiero hablar de la actitud en general de la gente de la colonia, ya que es un día tan importante como para nosotros, en que todas las comunidades han estado llenas de voluntarios tratando de aportar y tratando de ser una contribución para los demás. Y el Estadio Israelita, junto con los demás, ha hecho lo suyo. Y además ha sido coordinador de muchos otros eventos de otras comunidades porque no tenían las plataformas, porque no tenían los elementos y por el espíritu tremendo del Estadio Israelita. Que no se olviden que es un club deportivo, pero que acá en época de pandemia tenemos que reconocer, y por eso el letrero de Eva Holst te lo agradece y del agradecer, y yo le agradezco, como le digo, es la partida, de que dos personajes, dos tremendos doctores, no son unos doctorcitos, ¿entendés? Son unos tremendos doctores con unos tremendos currículum que se están prestando a esta conversación solamente con el afán de hacer una contribución. No es un marketing, no es nada de ese estilo, sino que es una manera de ponerse presente para la comunidad como cada uno de todos los voluntarios lo ha hecho. Así que, Gabriel, te doy la palabra o partamos por Patricio. Patricio, primero que nada, el mayor agradecimiento para ti, porque tú no me conoces y yo no te conocía. Y esta es mi primera entrevista de alguien que yo no conozco, porque todos han sido o conocidos, o amigos, o parientes de los amigos. O sea, yo tenía un nexo, y aquí el nexo es Gabriel. Así que, Patricio, preséntate tú un poco, porque el que te va a presentar un poco más es Gabriel. Preséntate tú un poco, y lo que me interesa es que tú presentes a Gabriel. Así que te doy la palabra, Patricio, y gracias otra vez. Gracias a ti por la invitación, bueno, y a mi amigo Gabriel, que nos conocemos buenos años. Hablar de Gabriel, yo sé que a él no le va a gustar, pero es uno de los personajes que más se acerca a alguien que considero santo. Él ha trabajado bajo una aureola de entrega absoluta con los pacientes. Es decir, es de las personas que un ex jefe mío en Francia, Roger Assange, que fue casi candidato a premio Nobel con su compañero que se llama Serasi, que descubrió una de las causales de la diabetes, dijo una vez: yo no sé si ha aportado tanto al mundo como era mi padre, donde quien pasaba por la calle atravesaba la calle para darle la mano. Yo creo que me encuentro en Gabriel esa misma persona, alguien que sé que sus pacientes, todos los que han tenido contacto con él, no tengo la menor duda
que atravesan más que una calle para darle la mano, porque realmente la labor que él ha desarrollado, yo sé que tú ya lo presentaste en un seminario anterior, pero la labor cuando yo lo conocí, yo quedé totalmente impactado. Es lo más cercano a un santo que yo conozco, ¿no es cierto? Así que, Gabriel, creo que hablar de pergaminos contigo no es para este mundo. Yo sé que él tiene ya su lugar en los Lama más ganado hace mucho tiempo. Es un maravilloso médico y que además tiene la capacidad de comunicación que muchos carecemos. Él tiene una capacidad de comunicación con eh, los, el ser humano, no hablemos de pacientes, que es totalmente fuera de serie. Así que yo más que presentarlo debería aplaudirlo. Emocionante lo que dices tú, emocionante porque yo no sabía nada de eso. Sí. Emocionante. Él ha hecho unas escuelas no solo de medicina, ha mejorado la calidad de vida de las personas alrededor suyo. Eso es más que medicina. Por eso yo digo que es de las personas que uno tiene que atravesar la calle a saludar si no lo ve. Y conocer personas así es un regalo en la vida. No muchos son así, por lo tanto son tan escasos como habla nuestra historia, ¿no es cierto?, de que 10 justos mantienen el mundo. Bueno, yo creo que Gabriel es uno de ellos. Bueno, en hebreo se dice de esas personas un tzadik. Así es, un tzadik. Un tzadik es un justo. Así es. Bueno, autorreferencia de mí, yo puedo decir que, igual que Eva, nací a la obesidad a los 11 años cuando tomé conciencia que pesaba 117 kilos, ¿verdad? Obviamente era un niño depresivo que perdí a mi padre y había conflictos. Y llegué de 80 kilos a 117 kilos en un verano. Es decir, en ese verano subí 37 kilos para que más o menos capte para un niño de 11 años. Así que de ahí viene, podríamos decir, mi interés. Yo después de eso seguí siendo un obeso mórbido hasta más o menos los 12 años y medio, en que, no voy a decir el nombre porque de la colonia, me motivó una chiquilla, ¿no es cierto?, ante un rechazo. Dije, me voy a poner en campaña para bajar de peso. Y empecé a buscar qué. Y dentro de los qué, alguien se me acercó y me dijo, ¿y por qué no entras a rugby con tu tamaño corporal? Así que yo entré a jugar rugby. Y de los 117 kilos de pura grasa, que puedo decir que la testarudez me acompañó, ¿no es cierto? Y yo llegaba al entrenamiento media hora antes, daba 2 vueltas a la cancha, terminaba el entrenamiento y daba otras 2 vueltas a la cancha, y sigo siendo el mismo testarudo de siempre. En todas las cosas que hago en la vida le pongo, lucho contra los molinos de vientos. Eso es lo que debes describir, así me describiría yo. En general, eso es el pecado de mi vida y al mismo tiempo algunas veces la bendición de mi vida. O la razón de vida que probablemente Dios me puso acá. Soy siempre el luchador contra los molinos de viento. Bueno, soy igual yo, así que me siento absolutamente identificada. Imagínate, si no, no estaría aquí yo conversando. Muy bien. Cuando en realidad debería estar pintando, ¿entendí? Así es. ¿Qué más quiere que hable? Bueno, ahora ya te tienes que presentar, Gabriel, a ti, porque has sido bastante modesto, te voy a decir, te contaste la historia, reemocionaste la historia, pero no contaste los méritos que tenís por ahí, los cartelitos que te has ido haciendo. Así que, Gabriel, tú que sabías algo de los cartelitos de él, ahora contáis la otra patita. Yo quería también presentar a mi querido amigo Patricio desde el humano. Patricio, más allá del compromiso expresado en toda su actividad docente, para mí también fue un descubrimiento conocerlo
a Patricio y que nos hemos conocido en lugares, desde lugares muy distantes, fuimos cultivando la amistad y aprendí muchísimas cosas de Patricio porque Patricio me ha enseñado que al que piensa en números hay que hablarle en números. Entonces Patricio hizo muchísimas cosas por el bienestar de las personas con Chile, haciendo estadísticas y trabajando desde el Estado y de distintas instancias y también con toda la pasión que yo sé que pone en su actividad docente, es docente aparte de su especialidad en endocrinología, de haber estado representando a Chile entre la Federación Internacional de Diabetes. Yo sí rescato, más allá de sus valores académicos de Patricio y su calidad humana, yo la verdad que cuando tuvimos esta oportunidad de, bueno, hablar contigo y agradeciendo tu gentileza, Evi, de permitirnos a dos médicos que nos gusta mucho el contacto con la comunidad, esa posibilidad de hablar de la comunidad sin estadísticas, sin números. Entonces yo sé que detrás de toda esa construcción de números y cosas que ha generado Patricio, ha permitido la accesibilidad a muchísimas personas a un buen estado de salud. Así que yo creo que Patricio nació médico como si fuera esos diamantes que siempre son diamantes y nomás hay que pulir, nomás tiene que ir a la secundaria, a la primaria, a la facultad y hacer los posgrados, pero el diamante siempre está. Entonces ese es mi concepto de Patricio, una persona muy valiosa y yo también estoy muy agradecido de haberlo conocido. Eh, no sé si soy yo un ángel porque tendría que carretear muchos metros para poder volar, porque si bien yo también bajé de peso y estoy andando en bicicleta y en deportes, y también tuve mis momentos de estar gordito, de ser el que cuando era chico a veces el último que elegían para cuando se armaba el equipo de fútbol, una serie de cosas y eh, hay, recuerdo que, bueno, en Argentina hay un calzado que se llama alpargatas, que es un calzado que, que, que es con suela de soga y de tela, y entonces le Aquí dicen, también habían. bueno, entonces en Argentina se le dice alpargatas al que no sirve para ningún deporte. Así que, así, mi seudónimo en los pocos meses que hice rugby fue eso, por supuesto que después me inyecté hasta otras actividades, pero bueno, yo creo que vamos descubriendo nuestra vocación y la verdad que aprendemos. Yo creo que tanto Patricio como yo siento que el mayor de los posgrados lo hemos hecho al lado de la cama de la persona que tenemos que ayudar, aprendiendo de los padres, de las madres, en nuestro caso de las personas con diabetes, otras situaciones. O sea que yo creo que hemos tenido la maravillosa posibilidad de aprender mucho de la gente y bueno, eso nos une esta sensibilidad por lo que hacemos y la pasión por lo que hacemos. Los tres, yo creo, vos sabés que yo, Evi, antes de conocerte, ya tenía trabajos, obras tuyas que yo conocí antes de conocerte a vos, ya te conocía por obras y trabajos tuyos que bueno, al principio las medio que me las heredé y ahora tengo el gusto de lucir en mi casa obras tuyas y bueno, para mí es un gran honor tan prestigiosa como sos. Si bien ya me dije instruyendo que no tenía que alabar, pero sí te voy a alabar diciendo que sos una gran artista, muy dúctil y naciste artista, eso es lo que me hace admirarte también. Oye, les agradezco. A mí ya me empieza a fallar la memoria con esto de la ADG, ¿no es cierto? Se me empiezan a perder los dibujos, pienso que los materiales los he dejado por un lado y los he dejado en otro, y dónde dejé este papel y este lápiz. Ahora tengo todo como la gente con Alzheimer, cajitas con letreritos, ¿entendí? Lápices, pasteles, plumillas, varios, clip, corcho. Entonces veo los letreritos, ya no tengo que buscar. Pero algo caché, algo alcancé a recordar, recuerdo algo de lo que leí hace un minuto en forma rápida del currículum de Patricio, que sacó una beca como alumno de la universidad, que se fue a Francia a estudiar,
que en Francia sacó, no sé, un posgrado de nutrición y de salud pública, no me acuerdo mucho, pero también terminó de profesor, profesor acá, investigador, trabajó en Consalud en el área técnica y creó con el equipo de Mañalich todo el etiquetado de alimentos. Algo me acuerdo todavía, o sea, me falla la memoria, pero en la memoria reciente la tengo aquí. Entonces eso lo acabo de leer y tú no lo mencionaste, Gabriel, y yo lo menciono porque es medio modesto, los dos ahí se tiraron las flores en la modestia, pero no contaron la firme, o sea, no contaron lo capacitados que están en las materias. Así que, y yo le voy a ir tirando unas preguntas y vamos a ir conversando sobre cómo han ido variando las costumbres, y vamos a hablar de la comida judía. Sí, eso, porque yo recuerdo que mi mamá cocinaba con la grasa del pollo, o sea, freíamos los pellejos, cocíamos los pellejos, salía la grasa, y con esa grasa después hacíamos el goulash, ¿entendí? Comida checa húngara. No es que se usaba aceite, entonces en eso, y además en Europa se usaba la grasa en vez de aceite, porque además como hacía tanto frío, guardaban la comida en la ventana porque no tenían refrigerador. Entonces se usaba mucho la grasa, que se dejó de usar. Hoy en día estamos llenos de dietas por todos lados, todo el mundo sabe, como dijiste tú, Gabriel, todo el mundo es experto, hasta el Petacha, que era un periodista, ahora tiene un portal de nutrición, me dijo mi hermano, mi hijo, que da todo tipo de consejos. Y así hay un montón de gente que se tira a contar la historia y entonces quiero que nos cuenten los dos sobre esto que ustedes llaman, que no puedo decirla porque yo le iba a poner dieta a este video, me dijeron, no, es plan alimentario. Háblenme entonces del plan alimentario, de todos estos planes o dietas que están ofreciendo en el mercado, que el ayuno intermitente, que la keto, que la paleo, que la no sé qué, que antes era la Atkins. Empiecen a contarnos de eso, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, desde el punto de vista de la diabetes, ¿ya? O sea, ustedes están viendo a los gordos con diabetes, ustedes están tratándolo, así que ahí los dejo a ustedes que hagan el ping-pong que ustedes quieran y yo por ahí meteré la cuchara como gordita nomás. Así que el que quiera puede partir. Parto yo entonces, Gabriel. Dale. Vale, mire, la verdad es que yo quiero recordar una cosa que un médico de medicina interna muy connotado en Chile, el doctor Armas Cruz, cuando hay tantas teorías para dar el resultado a una cosa, es porque normalmente ninguna es un resultado de algo, sino que más bien siguen siendo puras teorías. Cuando tú tienes tantos tipos de dietas y cada uno se matricula y viene una moda, bueno, es la moda, ¿no? La verdad es que es un problema serio y el problema serio no se resuelve con una dieta estándar. Y por eso que, como dice Gabriel, te propuso un plan alimentario, ¿no es cierto? Porque va a depender mucho de quién eres tú, a qué te dedicas, ¿cierto? Cuáles son tus rutinas, cuál es tu grupo de convivencia social, sea de trabajo o de familia, y en realidad el plan es un traje a la medida a tu realidad. Si no es un plan así, la verdad es que es bastante poco probable que sea llevadero a largo plazo. ¿Por qué? Porque el influjo del medio es muy grande. En mi época joven en que uno soñaba sueños, llámese eróticos, ¿qué soñaba yo? Vivir en una isla, ¿no es cierto?, con muchas mujeres desnudas, porque había mucha oferta. Bueno, cuando hay tanta oferta, bueno, ¿y por dónde parte? Pues, si hay mucha oferta, no puedes abarcar a todo. Hoy día que uno es más viejito y estamos en la pandemia, cambió mi panorama. Ahora yo quiero la isla desierta sin nadie para descansar, no ver a nadie. Pues. Tener una isla desierta para descansar nomás. Así es como cambia el ambiente, cómo cambia lo que tú necesitas. ¿Ah? Por lo tanto, yo lo dije de una forma así lo más, podríamos decir, que cause
llegada, esa te representa la situación. O sea, cada plan alimentario va a definir según la persona, según la familia, según las costumbres y según la situación de vida que está pasando. Y la persistencia en el tiempo, además. Y además, para que sea persistente en el tiempo, es así. Así es. Claro. Uno ve que vos comentabas este tema de la alimentación y de la grasa, y uno tiene que tener en cuenta que hasta hace a principios del año pasado, del siglo pasado, no existían los antibióticos y la gente se moría muy joven. Y yo me acuerdo, mi abuela decía gordito y sanito. Y la verdad que el gordito y sanito tenía sentido en la era preantibiótico, porque era el que era flaco, tenía más chance de enfermarse de tuberculosis y otras cosas, y los gorditos se morían felices a los 50 años, porque no había antibióticos, no había antihipertensivos, no había vacunas, no había nada, de manera tal que muchas cosas tenían que ver con la necesidad y con la cultura de cada lugar. Es decir, no es casual que en determinados lugares de Europa, si, por ejemplo, haya mucho chucrut, porque por ahí cuando nieve es la única forma de poder conservar o comer vegetales, o obviamente la austeridad de la cocina judía, que estábamos hablando de la cocina judía, que especialmente las que nací, es todo con harina, queso y cebolla y variación de lo mismo y de aceite. Entonces, no así la comida paradí, que hay más componentes del Mediterráneo, pero yo creo que hay un componente que es indivisible de la cultura y de las posibilidades. Entonces, ciertamente antes había una visión muy distinta de lo que es sano y lo que no es sano. Es decir, que el comer con muchas calorías, comer con mucha grasa, con mucha energía, tenía sentido para el que tenía que ir a buscar agua a 200 metros con un balde y hacía mucho esfuerzo físico, o las que tenían que amasar para hacer la comida, que tenía que hacer mucho esfuerzo físico, y ahora ese esfuerzo físico que ya no hace más, hace que cuando incorporamos más energía que la que gastamos, esa energía se convierte en grasa o en obesidad. A veces pasa que la gente no percibe lo que está comiendo. ¿Sí? Entonces dice, no, yo no como nada y engordo. Si alguien no o come muy poco y engorda, quiere decir que está gastando más energía que la que incorpora, o está con un hábito alimentario que en la vida moderna que nos toca mucha gente su comida principal es a la cena, entonces cena, se va a dormir y esa energía que incorporó de golpe y no gastó se convierte en grasa, se convierte en obesidad, de manera tal que hay toda una cosa cultural que impregna lo que nosotros comemos. Me toca mucho ver eh, que muchas veces hay gente que dice, bueno, yo de chica tuve que tomar siempre agua, así que ahora que yo trabajo y gano mi dinero, mis hijos todos los días van a tomar gaseosa. Eso que yo tomaba solamente para Navidad, para Año Nuevo, para los cumpleaños, yo le voy a dar el gusto a mis hijos de darles ese placer, ese pequeño placer, y por ahí no se dan cuenta que están incorporando en cada vaso 94 calorías versus 0,2 calorías en una bebida light, y entonces por ahí uno tiene que reenseñar determinadas cosas, pero a su vez sin atentar contra la cultura. Uno tiene que aprender a diseñar un plan alimentario sin atentar con la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Y hay algunas cosas que se usan como sinónimo: la dieta, el régimen y el plan alimentario. ¿Por qué no nos gusta la palabra régimen? En América Latina nos causa un poco de escozor, y la palabra dieta, las únicas que son maravillosas son las dietas de los diputados. Entonces, también la palabra, aparte tanto régimen como dieta, dan una imagen de restringirnos en nuestra libertad. Es decir, si a mí me dan una dieta o un régimen, ya me están diciendo esta cosa podés o no ponés. Entonces, por eso, cuando hablamos de plan alimentario, yo tengo delante mío una determinada cantidad de comida, voy a elegir cuánto de esto, cuánto de esto, cuánto de este por mi propio bien. Entonces es un cambio de conceptos que tenemos para que la gente pueda
aprender a comer bien, a comer saludable y, y de hecho hacerle bien al ser querido que quiere ayudar. Patricio, una pregunta. Tú que estuviste como uno de los creadores del etiquetado de alimentos con Mañalich en el gobierno anterior, y todo ese plan de vida saludable que hizo el presidente Piñera, ¿sabes? Que después con el otro gobierno lo taparon, que no sé por qué lo taparon, lo eliminaron y que ahora lo ha tratado de reflotar. ¿Dio algún resultado? ¿Cambiaron los índices de obesidad? ¿Cambió algo la educación de la gente para combatir la obesidad? ¿Qué sabes tú? Ahí te pregunto de los números. ¿Qué sabes tú? ¿Qué feedback hay? Bueno, el etiquetado, la verdad es que yo tuve ahí una conversación con el doctor Huawei, que trabajó con Girardi en hacer la ley, en que para mí, modo de entender, deberíamos haber tomado un camino un poquito diferente, más que penalizar, era fomentar a que la industria sacara alternativas saludables, que realmente bajaran los precios, lo que aquí en Chile, me imagino que es lo mismo en Argentina, todo lo que es saludable o light es más caro que lo tradicional. Entonces, ese es un problema que, la verdad que uno de mis fracasos, porque yo traté de eso, la verdad trabajé conjuntamente con una muy querida amiga en el ministerio, en la parte de sal, y los panaderos sí se pusieron de acuerdo en forma voluntaria en ir bajando progresivamente la cantidad de sal en el pan. Teníamos pan con 12 gramos de sal por 100 gramos, y hoy día hemos bajado a 4 por 100 gramos, y podemos estar algunos en 3, es decir, sin que la población se diera cuenta, sin que hubiera un esfuerzo de la población en general, lo que hicimos es ir cambiándole el gusto a las personas, es decir, acostumbrándolo a menos sal nomás. Eso es todo lo que es. Nosotros tratamos con Mañalich de hacer lo mismo, pero no hubo disponibilidad. Por lo tanto, se terminó en un reglamento. Uy, ¿qué pasó esta cosa? ¿Me ven o no? Sí, te veo. No sé por qué. Ahí sí. Bueno, se terminó en un reglamento que fue progresivo, se le dio más plazo a la industria, pero en el fondo se generó un listado muy grande de todos estar con etiqueta, en vez de privilegiar los más saludables. Entonces, el mensaje hoy día es: consuma productos con menos etiquetas de pares. ¿Qué ha logrado eso? Mayor conciencia. En otras palabras, la gente mira y dice: ah, esta cuestión es un producto que tiene harto etiquetado malo, pero es rico, así que lo como igual. Entonces, no ha cambiado la conducta de compra. La conducta de compra en la última encuesta bajó apenas un 3%, pero en plena crisis económica. Por tanto, ese 3% simplemente puede ser simplemente que el bolsillo no tenía plata. Ahora, todos tienen conciencia que es malo. Y el objetivo básico que logramos con esto, y que ahí estoy de acuerdo con Girardi, era que los niños pudieran ver que es un producto malo, a pesar de que lo estén usando. ¿Ah? Pero, como digo yo, lo prohibido siempre atrae al ser humano. Por lo tanto, no es que yo poniéndole eso voy a lograr cambios conductuales. Aquí hay una falencia muy grave en educación nutricional, muy grave a nivel de los colegios, que tendría que haberse metido en esto. ¿Por qué? Porque las profesoras dentro incluso los jardines infantiles no participan de esa educación nutricional. De hecho, nos costó como 5 años que se tratara de quitar lo que se llama la colación compartida, porque todos querían hacer una compartija de colaciones, pero resulta que la colación compartida se tradujo en venta de queques ricos en calorías o de compartir las cosas más calóricas, en vez de
tratar de educar, tuvimos que tratar de sacar esa colación compartida. Y tú ves que ahora hay jardines que ya no hacen colación compartida, hay otros que siguen haciéndolo. Tú no le puedes dar a un niño obeso, como una vez le dije a un caballero de la Junaed, no le puedes dar a un niño obeso un sanguche con doble porción de pan, ¿no es cierto? Y con 200 gramos de mayonesa y una lámina de jamón. O sea, tenía una cantidad calórica horrible. Pero eso es lo que teníamos en el Junaed, ¿no? Mucho sabor, porque la mayonesa tiene mucho sabor, pero el contenido proteico, o sea, la nutrición de ese producto era malo. Hoy día eso está arreglado. Hemos avanzado bastante en eso, pero no hemos visto disminución de la obesidad infantil. Entonces, eso traduce... ¿Y qué solución crees tú que puede tener y cómo se ve en los otros países? Porque así como tú sabes de Chile, ¿qué pasa en el mundo? La verdad es que desde el punto de vista de obesidad infantil, la estrategia era disminuir el ingreso de las comidas chatarra y las bebidas con azúcar a los colegios. Y esa es la principal fuente de obesidad dentro del colegio. Como dijo Gabriel, tomar las bebidas con azúcar y comer las comidas chatarras que se vendían en el colegio. Y eso se ha tratado en Chile. Se desaparecieron los kioscos y ahora hay kioscos saludables, pero las mamás y los papás les mandan pecados para que el niño esté feliz, y le mandan a la casa, desde la casa, colaciones pecaminosas también. Entonces, no hemos visto reducción de la obesidad infantil, que deberíamos haber visto, si funcionara solo el etiquetado. Entonces, vuelvo a decir, hay una brecha, digamos, absoluta en la parte educativa, pero también yo no puedo educar a alguien si no tengo que ofrecerle a cambio. Y por eso lo que debería hacerse es fomentar que la industria tuviera estas colaciones realmente saludables de bajo aporte calórico. ¿Por qué? Porque los niños en nuestra época, Gabriel no sé, yo soy más viejo que Gabriel, todos los recreos nos íbamos a jugar una pichanga. Y era el recreo largo. Y llegábamos transpirados. Y hoy día, ¿qué le dicen las profesoras? Niño, compórtese. No, no me llegue transpirado. No hay. Tal cual. Como también acá en Argentina no veíamos la hora que llegaba el recreo, íbamos atropellándonos para empezar a jugar a la pelota y sonaba el timbre y llegamos un poquito tarde, llegábamos transpirados, pero ahora estamos en un mundo en donde primero eso se restringe porque por lo menos acá en Argentina hay mucha, la gente está muy demandante y por ahí los docentes tienen miedo que un nene que se raspó la rodilla, hacen un escándalo y pueden hacerle juicio al colegio. Entonces, esas prácticas defensivas hacen que los chicos digan no se muevan, no corran, si alguien corre le separen, y obviamente la única alternativa que tienen es el kiosco donde están los productos que los van a hacer, los productos obesos, que nos digamos, que son así. Y aparte, encima de esto, los chicos están muy bombardeados por publicidad de alimentos. Estaba viendo que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que decía que se invierten 40.000 millones de dólares al año en publicidad de alimentos y mayormente para los chicos. Entonces, hay toda una política en pos que los chicos consuman. Ya que hablamos cosas retro, yo soy de Mendoza, que está cruzando la cordillera, yo soy nacido ahí, y ahí teníamos dos canales de televisión, ahora hay una sobreoferta de muchos, teníamos dos canales y los dibujitos animados estaban a una determinada hora y después había que salir a jugar, a hacer la vida. Ahora tenemos, por lo menos acá en Argentina, casi 6 canales de dibujos animados o infantiles que están las 24 horas y con un alto porcentaje que estimulan al consumo de alimentos. Y está muy estudiado por los publicistas los que se llaman twins, que son niños de 8 a 12 años que quieren todo y quieren todo ya. Y hay un fenómeno que los publicistas también conocen que se llama nagging pester, ¿sí? Perdón, nagging power,
en donde casi más del 60% de lo que los padres compran en el supermercado es por lo que los chicos le piden. Los chicos le piden cosas que ven en los programas de dibujos animados, donde se va poniendo esa situación donde los chicos son consumidores indefensos. Y ciertamente, hablando de niños, yo también creo mucho en el concepto que se llama insight. El insight es una percepción súbita de la realidad, así como un niño hasta los 2 años va escuchando que los padres hablan y de repente a los 2 años se largan a hablar, ese se llama un insight. Yo creo que la sociedad también va a ir haciendo un insight, ese maravilloso esfuerzo que encaminó Patricio en Chile y que algunos amigos acá en Argentina, el doctor Sebastián Laspiur y otra gente está trabajando por el etiquetado. Yo creo que en los niños realmente está la esperanza. Y la experiencia en obesidad en el mundo, en el único lugar que uno está viendo que hay muy poca obesidad es en Japón, en donde tienen más o menos un 3,5% de obesos versus casi un 32% en el otro extremo en Estados Unidos, y los chicos en Japón tienen un proyecto que se llama Shukuiku, en donde los niños tienen, en todas las escuelas hay una nutricionista matriculada que les enseña el plan alimentario, los chicos preparan su comida y no hay kioscos en los colegios. Hay otro plan para personas adultas de 40, 75 años que en el trabajo tienen en su hora de descanso la posibilidad de hacer actividad física. Es decir, que tenemos mucho por delante porque obviamente la industria lo que quiere es vender. Y así como hace muchos años no había productos de bajas calorías porque la gente no estaba interesada, porque la gente tiene esa idea que como uno si fuera una pila, si uno tiene mucha energía, uno se va a llenar de energía. Insisto que si algo te llena de energía y no la gastas, se convierte en grasa. Eso es lo que por ahí no dicen. Entonces yo creo que el ir educando con muchísima paciencia a la sociedad va a hacer que de a poquito tengamos esta posibilidad de hacer como sociedad también un insight. Y yo creo que todos esos cambios siempre van de los niños. Los niños nos enseñaban, por lo menos a mí, mis hijos me enseñaban, decían, papá, tenemos que cuidar el planeta. Y uno aprendió a no tirar en cualquier lado el papel porque se envenenaba el planeta. Ese concepto tan interesante lo aprendimos de los chicos, el concepto de ecología, de cuidar las cosas, de no generar residuos. Estamos en un momento que los chicos nos enseñan a los grandes y sí tener en cuenta que hay una gran ligazón entre el amor y la comida, ¿sí? Una forma de amar es hacer la comida y tenemos una muy fuerte ligazón entre los recuerdos infantiles y lo que vamos a comer de grande. Mi abuela me hacía dulces, por ejemplo, dulce de damasco, que a mí me gusta mucho. Yo cada vez que voy a comer dulce de damasco rememoro esos momentos lindos, y así como cada una persona que está escuchando puede cerrar los ojos y recordar lo que le hacía la mamá, lo que le hacía la abuela, y cada vez que vaya a comer algo va a rememorar ese momento. Es decir, que ahora que hay tanto internet y tantas cosas, yo siempre digo que los abuelos tienen muchas cosas que enseñar. A veces los abuelos y las abuelas dicen, no, yo no sé nada de internet, no sé de WhatsApp, no sé nada, pero con lo que ponemos en la heladera, enseñamos. Si yo a mi nieto le voy a dar siempre salames y fiambres, esa persona cuando sea grande va a comer salames y fiambres. Lo que yo pongo en la mesa, lo que yo pongo en la heladera, el porcentaje de las cosas que pongo en la heladera va a ser el porcentaje que esa persona cuando sea un adulto va a comer. Y a los adultos también yo creo que es mucho más difícil cambiar los hábitos, no es fácil, mientras el cerebro se pone, mientras más el cerebro va avanzando biológicamente nos ponemos más conservadores y nos aferramos más a las ideas viejas. Es muy difícil cambiar a la gente grande en las actitudes, pero sí, yo creo que está en los niños, pero sí la gente grande saber que tiene su rol protagónico en lo que va a poner en la heladera y lo que le va a dar a sus hijos. Así que hemos hablado de
nuestros logros. Si yo tengo una enfermedad, es ser un optimista maníaco. O sea, esa es mi gran enfermedad. Así que soy optimista que tenemos que sembrar, sembrar y sembrar, y con el tiempo la gente va aprendiendo. Ustedes se fijan que eh, antes el conocimiento estaba en poder de pocos. Ahora hay canciones que dicen me sube la bilirrubina, me baja el colesterol. Es decir, que cosas del idioma médico que se van trasladando y se va tomando conciencia. Hoy cualquiera sabe que las grasas tienen mucho colesterol, que antes no se conocía. Antes decían que el vino era de la bebida de los pueblos fuertes, pero bueno, también es la bebida de la cirrosis si uno se pasa, y que nada por sí mismo es bueno o malo, lo importante es cuánto de cada cosa. Eh, y aparte, el tema de obesidad, en este intercambio de energía, es importante que se sepa que no hay forma de poder bajar de peso si no se gasta más energía que la que se incorpora. Cuando alguien me dice yo como un pajarito, yo sé que come como un pajarito, pero con la cabeza dentro del plato, no es que come poco, ¿sí? A veces no lo perciben, o a veces hay un picoteo entre comidas que la gente no lo percibe como una comida, y entonces eso genera un círculo vicioso en donde la persona se pone gordita, como está gordita no camina, y como no camina se pone más gordita. Entonces el arte nuestro es saber motivar para hacer esos cambios de conducta, que siempre son más fáciles en los chicos, pero que cuando nosotros trasladamos a los abuelos su valiosísimo rol en la transmisión de la cultura, que también es transmisión de lo que se come, estoy esperanzado que eso también a largo plazo, que hoy nos duele y nos da bronca, pero yo creo que a largo plazo esta tarea que viene haciendo Patricio en Chile y con toda esa obra que vienen haciendo, la gente va a tomar conciencia. Sé que hay muchos trucos, sé que los etiquetados nos ponen de un tamaño de letra que uno tiene que tener un microscopio para verlo. A mí la verdad que cuando veo los etiquetados que están en Argentina y no los leo, me frustra, pero bueno, por ahora tenemos celular, que sacamos fotos, agrandamos, así que invito a la gente que haga lo mismo. Buena idea. Pero de partida tendrían que educarnos a saber, porque yo recuerdo que yo sabía que uno, por ejemplo, para medir los hidratos de carbono, uno tenía que saber que había una cantidad límite que uno podía comer, no sé si eran 65 unidades, y que uno sumaba, porque uno cree que solamente tiene hidrato de carbono los dulces y los chocolates, cuando en realidad todo tiene hidrato de carbono y uno tiene que hacer la suma. Pero esa suma no se le enseña a la gente, y es todo como al tuntún, y todo el mundo sabe un poco, y nadie sabe mucho. Y por otro lado está también toda esta cosa de que, bueno, si uno es muy gordo al final se hace una operación y se hace un bypass gástrico, y que además me he enterado que en Argentina no se hace esa cirugía bariátrica, se llama, creo. ¿Y por Bariátrica, qué? sí. Si acá en Chile parece que ha tenido éxito. Cuenten de eso también. ¿Qué pasa con esa cirugía? ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto no ayuda? O si hay un porcentaje alto que no resulta, me parece. Porque tal como dices tú, tiene que ver con la actitud y con la historia. Sí, bueno, mira, hay el punto de vista de la abuela, ya que estamos hablando, partió Gabriel, las dietas abuelas, hay que tomar consideraciones varias. Primera cosa, la genética, hay un factor, hay otro factor que es, llamémoslo, ontogénico. Ontogénico viene de dentro de los genes, y hay otro que es del ambiente. Cuando uno tiene consejos de la abuela, por ejemplo, que había que comer el aceite de ricino en la mañana, ¿no es cierto?, para recibir la grasa del pescado, y decía para comer fósforo, porque el fósforo era bueno para el cerebro, pero no era el fósforo, era la grasa del pescado, que después se descubrió que era efectivamente buena para el cerebro. Y por eso hoy día tenemos suplementos de omega 3 durante el embarazo, durante los niños. O sea, esto que la abuela te decía como fósforo, bueno, no era fósforo, pero era pescado. O sea, hay cosas de cultura popular que son reales. Ahora, que probablemente no sean la base, pero
tenemos el envoltorio que tenían, que eran reales. ¿Ok? Y como dijo Gabriel, si yo estoy viviendo en Rusia, ¿no es cierto?, y tengo que salir a trabajar, bueno, los rusos tomaban el vodka y después salían. Los judíos que no tomaban vodka se comían el dulcecito, ¿no es cierto?, y después salían. No era eso. O en otras partes se comían el arenque, que era harta grasita, ¿no es cierto?, bien grasoso, y salían. Entonces hay una serie de costumbres que tienen que ver con el ambiente. Si resulta que yo al ruso que comía arenque o tomaba vodka, lo traigo acá a tomar arenque y comer vodka en Latinoamérica con calorcito, no le va a ir muy bien porque va a engordar bastante más. Entonces, por ahí van las costumbres que uno tiene que ver en relación a las partes de los abuelos. Hay que tener su respeto, pero hay cosas que son reales y otras que no son reales, como dijo Gabriel, primera cosa. Después, acá la gente yo creo que tiene mucha cultura popular. Chile es un país que tiene mucha cultura popular. Yo creo que hay países que son, si no conocí Suecia con una prima que vive allá, cuando uno dice por qué Suecia anda tan bien, porque en realidad su vida es muchísimo más ordenada, tanto que me parece que casi son robots comparado con la realidad latinoamericana. Es decir, yo salí a la calle, mi prima me invitó a ir a comer a un restaurante, en un mercado libre, estaban todos calladitos, ordenaditos, tranquilitos. Salimos a la calle y un auto osó acelerar y sonó sus neumáticos. Todos los que estaban en la cuadra hicieron una exclamación: ¿este loco qué habrá hecho? Cuando aquí todos los días metemos patas en los autos, todos los chilenos están así, todos los argentinos también. Es decir, es otra cultura, absolutamente. Desde el punto de vista de esta reunión, me gustaría retomar con Eva lo que Eva recopilaste una serie de preguntas bastante interesantes, y yo creo que toda la audiencia lo que quiere es responder justamente a estas costumbres populares y a todo este tipo de clase de dieta que hay. Tratar de mover un poquito la paja y ordenarla, ¿no? Me gustaría que tú nos hicieras las preguntas. Tú tenías las preguntas, te las mandé, porque yo las tengo en el WhatsApp, no las puedo abrir. Eran sobre la dieta, que ya hablamos. También me preguntaron ¿qué es una caloría? ¿Sí? ¿Da lo mismo una caloría de grasa o una caloría de una verdura para efectos de la diabetes? Yo voy a explicar lo que es una caloría, que eso es súper importante. Ya. Hay una serie de chistes que yo le mandé de lo que es una caloría. Sí. Pero que tú la puedes compartir más que yo. Pero yo voy a ir a la parte científica. Caloría es un concepto. Es un concepto que nosotros, llámase el ámbito científico, definió. En que yo me meto en un horno, quemo un producto y veo cuánto calor produjo en la quemazón. Y eso es la caloría. Por eso viene la palabra viene de caloría o de calor. Entonces, resulta, ya que somos judíos, que hubieron varios nazis que pusieron y refutaron de que habían 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración porque tomaron la estadística de los alimentos que se le entregaban a los supuestos judíos, que nunca alcanzarían jamás a un nivel así para tener estos crematorios y todo ese número de muertos. O sea, como una cosa falsa. Bueno, resulta que en el año 1963, ¿no es cierto?, caballero Kiss se le ocurrió estudiar eso y propuso investigación en americanos, que eran todos estudiantes de medicina normalmente, que son los principales que se ofrecen, y se les dio una dieta, ¿no es cierto?, de 4.000 calorías, o se les dio una dieta de 500 calorías, o se le dio una dieta de 2.000 calorías más o menos para su corporalidad, tamaño corporal. Y oh sorpresa, encontramos que había más de un 10% de las personas que tenían que haber subido todos de peso, con 4.000 calorías día, versus la actividad física que nunca llegaba a las 2.000, y hay un 10% de que no subió ni un gramo. Y esos son los flacos que nosotros odiamos a muerte, porque ven que comen como condenados y no engordan un solo gramo.
entonces el concepto de caloría ahí se te fue a la chuña, porque significa que la caloría, que es un método científico de calorías que se producen al quemar un producto, no tiene nada que ver que cómo tú, ser humano, ente biológicos, aprovecha esas calorías. Y en el otro extremo encontramos lo mismo, ya no un 10%, pero encontraron un 5% de individuos con 500 calorías, que tengo que levantar la mano porque te voy a contar en mi experiencia, que con 500 calorías tampoco bajaron en un periodo de un mes. Y no bajaron. Y eso explica cómo los judíos sobrevivían, ¿no es cierto?, a una cantidad de carencias de comida. Y uno se pregunta, ¿y por qué sobrevivían tanto? Bueno, porque hemos sido un pueblo, como tú dijiste, errante, hemos estado bastante de esclavos, me imagino que hay en la selección natural de higiene, somos bastante ahorrativos para sobrevivir con los periodos de carencia. A mí me tocó en Francia un periodo que yo fui becado y puedo decir que casi muerto de hambre porque yo pesaba 100 kilos siempre. Me fui a Francia, ¿no es cierto? Claro, a los 17 años eran 100 kilos de músculo porque era seleccionado nacional de rugby, pero cuando me fui a Francia ya no era 100% músculo. Llegué allá y el profesor me dijo, estamos haciendo un estudio de apetito específico. Y yo lo único que comía era el almuerzo que me daba el hospital y después lo que podía comprar con una beca que era bien efímera. $1000 para vivir en París, créeme que era en ese entonces muy efímera. Tenía que pagar arriendo con eso. Entonces me ofrecen que me van a dar toda la comida que yo quiera, lo que se me venga en gana, yo lo pedía y me lo daban. Servicio a la puerta chef de un hotel, ya no me acuerdo cómo era, pero que me llegaba a la clínica, al hospital, y además me llegaba a mi dormitorio en la ciudad universitaria. El sueño del pibe, como dirían los argentinos. Muerto de hambre, me estaban dando la mejor comida, los mejores placeres. Ya, pues fue maravilloso. Y me dieron todo lo que yo pedía. Ni un problema, subí de peso en ese momento. Y después me dieron 600 calorías. Y se agarraba el profesor y me decía, pues cuéntame, tú estás comiendo extra, estás haciendo otras comidas, no, si no he bajado nada. ¿No? Y yo caminaba hacia turno, caminaba 2 horas día de ida y de vuelta, o sea, 4 horas de movimiento, más los turnos que hacía de guardia. Y yo comía 600 calorías y no bajé un puto gramo. Y eso te demuestra que el suscrito, que en ese momento es el peso más bajo que he tenido en mi vida, porque estaba pesando 71 kilos, cuando siempre mi peso ha sido alrededor de 100 kilos desde los, como te dije, 11 años. Bueno, ahí te demuestra cómo la teoría de las calorías es válida hasta cierto punto. ¿Ya? Hay un manejo biológico que es distinto, que no es el concepto físico de una caloría de un producto quemado. Ahí no sé si te quedó claro. Quedó claro y lo encuentro, pero un concepto muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Como seres biológicos que somos, nuestro organismo se prepara para el hambre, ¿sí? Cuando alguna persona se decide decir, bueno, voy a tratar de comer menos y hacer un plan alimentario muy estricto, puede bajar de peso 2 semanas, pero a las 2 semanas hay una memoria del peso en donde el organismo va a empezar a limitar el metabolismo y esa persona que solamente hace plan alimentario frena, el organismo responde no con que la persona piensa que es alguna cosa voluntaria, sino que al menor ingreso de calorías el organismo responde disminuyendo el metabolismo, entonces la persona por más que come poco, el metabolismo al estar más demorado, la persona no baja de peso y esa memoria de peso nosotros la podemos burlar también con, bueno, como habíamos comentado, con la actividad física, porque solamente el plan alimentario, la restricción alimentaria hace que nuestro organismo responde disminuyendo el metabolismo. Entonces ya es muy difícil para esa persona bajar de peso. Y en este balance, como comentaba Patricio, esto no es una cosa matemática, no somos simples quemadores de calorías. De hecho, si comemos la misma cantidad de alimentos,
pero distribuido, por ahí nos aumenta menos de peso que si comemos una cantidad de alimentos solamente en un momento del día, porque cuando estamos con un ayuno prolongado, nuestro organismo se prepara para ahorrar y para asimilar más esa energía que la persona incorpora, de manera tal que reafirmando lo que comenta Patricio, es una cosa sumamente complejo. Hay una que nosotros llamamos una epigenética que es muy clara, y lo hemos visto mucho cuando fue la época del esclavismo, que las personas africanas eran sacadas de su lugar, y había penosos viajes de a veces varios meses. Prácticamente de los 10 millones de personas, casi 2 millones se murieron en el viaje, y solamente sobrevivieron aquellas personas que por genética eran más retenedores de sodio, o sea que resistieron más la deshidratación, y tuvieron también por genética lo que nosotros llamamos el gen ahorrador, que es la capacidad de la energía que se incorpora, componerla, transformarla en grasa. Entonces los que tuvieron más de ese gen ahorrador fueron los que sobrevivieron. Por eso la población afroamericana, con esto que nosotros llamamos el fenómeno de los barcos, tiene casi un 36% de sobrepeso, obesidad y diabetes, porque ese gen que en su oportunidad los ayudó a salvarse, al tener una sobreoferta de alimentos, especialmente de sal, terminó generando más enfermedad. Ciertamente, entonces, nosotros como seres humanos somos una melange de genética, de tradiciones, y de percepciones, porque la percepción de la gordura igual a prosperidad viene muy arraigado a nosotros, y lo teníamos hasta hace muy poquito tiempo. Yo los invito a pensar que hace un siglo, si nosotros nos ponemos a ver las películas de Chaplin, la persona próspera, el dueño de la empresa, siempre era uno gordo, grandote, y Chaplin era el flaquito. Es decir, que esa visión de la obesidad unido a la prosperidad nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo en Argentina los grandes galanes de las películas, de las primeras películas, tenían el cinturón que lo tenían por arriba del ombligo. Era una cosa, la gente grande tenía esos cinturones que le llegaban casi al borde de las costillas, porque claro, eran todos gorditos. Y a partir de la era antibiótica, en donde hubo mayor chance de sobrevida, hubo una inversión de ese concepto, en donde el gordito, en vez de ser el gordo antes de los años 50, que era la persona próspera, que tenía bienestar, y el empleado era el flaquito, desde los 50 la persona que era gordita empezó a asociarse a la flojedad, así como tenemos Pedro Picapiedra, padre de familia, Homero Simpson. Son personas que se asocian el sobrepeso a la flojedad, y sus empleadores suelen ser delgados. Así que ha cambiado, como está tan de moda decir ahora, el paradigma del éxito. Ahora el paradigma del éxito tiene que ver con que el que manda es delgada, y el paradigma del éxito que yo siempre le digo a mis pacientes para instarlos a que no consuman tanta gaseosa, es que hoy los pobres toman Coca-Cola y los ricos toman agua mineral. Es decir, que hay una inversión de lo que es prosperidad. Yo creo que socialmente hay muchas cosas que la sociedad va cambiando. Ustedes saben que en este momento, en donde de la mitad del siglo pasado al final del siglo pasado, el estar, por ejemplo, tostado, tener la piel tostada, era señal de tener tiempo libre. El que no tenía tiempo libre, el empleaducho, estaba siempre pálido, siempre, pero antes de esto, el estar con la piel tostada significaba trabajar en el campo, hacer trabajo rudo, y los que estaban, esas señoras que usaban capelinas y guantes, tenía que ver con esa cosa de no verse tostada. Así que decir que no, mostrar que tenían más tiempo de ocio. Entonces yo creo que estos parámetros van cambiando, y con mucha esperanza tenemos que trabajar para que esas pautas de lo que está bien y lo que está mal se vayan cambiando. Yo veo que hace muchos años prácticamente no había nada, ningún alimento de bajas calorías, no había nada.
Ahora todos tratan de mimetizarse y decir que tienen poca energía o que son más livianas, y aún así yo les digo a la gente que atiendo, digo, bueno, no se crean todo lo que ven en la televisión. Es imposible que si una persona tiene un pan y le pone queso untable, va a flotar o va a ser más liviano que si no le pone queso untable. Hay cosas que atentan a la lógica o que se sienten flotar después de que toman una determinada gaseosa, porque es decir que tenemos mucho esa cosa de flotar como que es liviano, y si no es liviano te llena de energía. Entonces un poquito yo creo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud y desde la familia desmitificar esas cosas. Tenemos una conocida empresa de hamburguesas que obviamente da casi 2.000 calorías en la comida que un chico tendría que tener, de 2.000 calorías en todo el día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Prohibirlo? No. Yo creo que nosotros tenemos amigos de toda la vida y también tenemos amigos del verano, que nos vemos en el verano, y los helados y las hamburguesas. No creo que haya que prohibir, sino que bueno, mira, en su justa medida. Hay muchas técnicas de consumo que nosotros como profesionales tenemos que ayudar. Ustedes saben que, por ejemplo, la famosa cajita feliz tiene todos los meses 7 juguetes distintos. Y el chico sabe que si en ese mes no va por lo menos 7 veces a consumir, no va a poder completar su colección nunca en la vida. Nosotros que hemos sido chicos siempre hemos coleccionado cosas. A los chicos nos gustaba, yo estaba diciendo nos gusta, a los chicos nos gustaba coleccionar cosas. Entonces este chico sabe, y con ese nagging pester que yo les decía, insistieron los padres que lo lleva a comer. Entonces el tema, bueno, ¿querés que te compres juguetes? Te compro juguetes. La idea de que la comida es divertida, no hay comida divertida, la comida nos tiene que hacer bien, y es un concepto que tenemos que trabajar mucho en los chicos, porque no hay comida divertida, o sea, se asocia, si no tomás cerveza es que no tenés ningún amigo. Hay toda una de esas cosas, esas publicidades que nosotros las vimos, que son sutilmente nocivas, sutilmente nocivas. Antes había mucha publicidad por el cigarrillo. Yo creo que como sociedad hemos eliminado, especialmente en América Latina, no tanto en Europa, que uno ve que la gente fuma mucho, pero hemos casi, la gente ya no se siente tan cómoda fumando, y eso tiene que ver con un proceso, tiene que ver con una educación, y con abandonar la determinada estética que tiene que ver con el consumo de un determinado producto. En Chile ya nosotros lo eliminamos ya, Gabriel. O sea, el Tiger, por ejemplo, de los cereales, todo eso se eliminó. La publicidad para los niños ya en Chile no lo tenemos, así que ojalá que se vea alguna cambio. Ahora, ayuno. Yo les quería contar que yo entrevisté al doctor Roberto Hoffman, que es más o menos amigo mío, muy querido, cirujano plástico. Y hablábamos de todo este mundo de las apariencias, en que tienes que ser delgado, en que tienes que ser joven, que tienes que ser carismático. O sea, para poder ser presidente no interesa que tú seas, que tenga mucho conocimiento o para ser senador o constituyente, sino qué bien hablas y qué bien seduces y qué bien encantas a la gente. Entonces estamos viviendo eso por un lado, y estamos viviendo también en un mundo de discriminación, de que cuando no eres algo de eso, o sea, si no eres delgado y resulta que eres un gordo mórbido, vas a ser discriminado para encontrar trabajo. Si no eres joven y si no te has hecho cirugía plástica, a los 40 años ya tenés problema para encontrar una pega si es que la perdiste. Entonces, la discriminación con la gordura, con la juventud, es un tema muy importante, y por eso les decía yo que tanta gente con esa discriminación, sin ser tremendamente gordo, sino siendo un poquito gordo, van y se operan si tienen los medios, ¿no es cierto? Por esa lucha de la apariencia. ¿Cómo lidian ustedes con esos gordos
diabético, con todo ese otro problema existencial paralelo de la discriminación. Así que eso se la tiro a los dos, a ver qué me dicen. Creo que hay gente que tiene problemas con estar gordito y hay gente que no tiene problemas. Hay gente que el estar gordito le genera complicaciones serias. Hay otros que no tienen comorbilidades, que llamamos nosotros, o sea, otras enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipemia. Y, y ciertamente uno tiene que ser siempre integrador y saber comprender, como comentaba recién Patricio, que hay una situación de la genética de la persona. Nosotros sabemos que si alguien tiene el papá y la mamá gorditos, tienen 70% de chance de ser gorditos. Hay una serie de situaciones químicas que hace que la persona tiene menos percepción de la saciedad y tiene que ver mucho con lo genético. Lo hemos visto por ahí en la guerra, en donde hay hermanos que fueron separados por cuestiones de guerra y después uno los ve que en distintos entornos familiares también han estado gorditos. Entonces, el tema es saber erradicar la idea de que la persona gordita es una persona irresponsable, de eso que se asocia en este momento y que se fomenta desde hasta de los medios, como yo hablo de Homero Simpson o de Pedro Picapiedra, de la persona que es gordita se lo ubica en el estatus social del empleado, en el estatus social de la persona básica, y yo creo que es una lucha importante porque por un lado tenemos que tratar de que la gente llegue al mejor peso posible, pero por otro lado que la gente pueda llegar a eso desde el placer. Yo creo que la presión social es muy fuerte, que alguien desee hacerse una intervención quirúrgica tan importante, porque la cirugía bariátrica es una cirugía muy importante, de las cuales el 30% vuelve a engordar si no tienen una conducta alimentaria. Es decir, que el bypass muchas veces hay que hacerlo a nivel de la cabeza, y porque si no, bueno, nosotros nos pasó con que en paz descanse Maradona, que se hizo un montón de cirugías y seguía gordito porque no había cambiado su hábito. Nosotros tuvimos una cantante de boleros muy famosa que cuando le hicieron una cirugía aprendió que tomando helado podía seguir comiendo y seguía gordita. Es decir, que tiene que ver con una percepción de lo que uno quiere y comprender que la persona que tiene obesidad es una persona que tiene esa situación por muchas cosas y uno tiene que trabajar con mucha paciencia y mucho cariño, porque sin cariño no, y sin empatía, porque a veces yo diferenciaba en la otra charla, una cosa es ser simpático y otra cosa es ser empático. Cuando uno es empático uno se involucra y cuando uno comenta que uno está para ayudar, a veces la persona se sabe o toma conciencia, porque la verdad es que en este mundo que vivimos, independientemente de la discriminación, también hay cosas físicas reales. Una persona que está gordita no puede caminar, no puede arreglar una goma del auto que se le pincha, no la puede arreglar, no entra en los asientos de los colectivos o de los aviones, es decir, que genera toda una serie de situaciones que nosotros tenemos que buscar simultáneamente la integración de la persona, pero también buscar y estimularlo para un mayor estado de salud. No sé, Patricio. De mi parte, bueno, yo participo de la Sociedad Endocrino y hicimos un levantamiento de la situación y, bueno, la primera cosa que puedo decir es que no sé cuántos países están igual que Chile en lo superficial, como dice Eva, porque se ve más la superficialidad que tenemos nosotros en Chile, se ve más en países donde la gente está siempre descubierta. O sea, si tú vas a un país caluroso, tropical, en que los cuerpos están a la vista, ¿no es cierto? Como Brasil, eso es más objetivable, Brasil, Colombia, Venezuela, por eso hay tantas cirugías plásticas allá. En Chile estamos teniendo un nivel de cirugía plástica y cirugía bariátrica similar a esos países. Cada vez la curva va en ascenso y vemos clínicas que ofrecen un paquete. Mire, traiga 2 amigas más y le hacemos un descuento, paquete para cirugía bariátrica. Así estamos en Chile. Entonces, como sociedad, se hizo digamos, una evaluación, básicamente porque las sociedades de cirugía mundiales
años antes habían hecho una propuesta en relación a diabetes, que es lo que nos pidió Eva, de que se hiciera cirugía bariátrica, porque en realidad la cirugía bariátrica de los diabéticos lograba controlar la diabetes y hacer desaparecer la diabetes. Y ese fue el planteamiento. Bueno, tengo que decirles que la evaluación a 10 años plazo es que el 50% vuelve a tener la diabetes. En el fondo, esa cirugía lo que hace es patear entre 5 y 10 años la progresión de la diabetes, pero no la elimina. Esa es tu pregunta, Eva. Entonces, sí, muy interesante. No sabía. En todo caso, estoy muy contenta, muy impresionada con la participación de ustedes, el enfoque que tienen, ese enfoque amoroso tuyo, Gabriel, de contención, de apoyo, muy importante para todos los gorditos que estamos escuchando, para que aceptemos al fin toda esa parte genética, porque el esfuerzo. Sí, yo te digo, alguien me preguntó una vez, ¿estás a dieta? Sí, le digo, desde los 13 años que estoy a dieta. La primera vez que fui al médico, tenía 13 años y le insistí a mi mamá. Yo ya tenía un ojo crítico en el sentido de que me veía en la foto al lado de una amiga y yo encontraba que yo era más gorda que la otra, pero en realidad era porque yo también era más mal formada, no era cintura, era como un buzoncito, ¿entendí? Así parejita. Hoy día que veo la foto de todos esos años atrás, me doy cuenta que no era gorda yo, era mal hecha, ¿ya? Era mal hecha, era 2 o 3 kilos más que la otra, pero ya mi sentido estético, que me comparaba, decía, no, esta cuestión no puede ser, y desde ahí que estoy a régimen, o sea, he probado esto, he probado lo otro, he ido a este nutriólogo, al otro, este doctor, después hice una cuestión en la católica de la obesidad, en fin, distintas cosas, y siempre cuidándome, siempre tratando, y 20 años haciendo deporte, gimnasia, porque uno de mis hijos me dijo, mami, si tú no te metías al gimnasio y no hacías deporte, yo no te voy a ir a ver a la casa cada rato, yo no te voy a ir a ver, así que o te metías al deporte o no, o perdiste, ¿ya? Y bueno, y entre el colesterol, que me dijeron que entonces con la gimnasia iba a bajar el colesterol o la prediabetes, entonces ya la gimnasia había que hacerla, no que me gustara, ¿entendí? Hoy día ya me gusta, pero así como yo, conozco tanta gente que ha estado en lo mismo, ¿entendí? Y qué bueno que ustedes son 2 ex gordos. Entonces ya la conversación y el tono, porque muy interesante y muy enriquecedor, tengo que decirle lo que yo percibo, es el tono de ustedes. Me gusta el tono. Les agradezco otra vez, les agradezco que nos hayan hablado y que hayan participado con este tono en esta charla. O sea, realmente es una contribución para nosotros. No sé si nos le iremos a pedir una tercera pata, porque la verdad que el tema es tan interesante y lo han hecho desde un espacio amoroso y desde mucho conocimiento y desde la experiencia, ¿ya? Eso les quería decir y yo creo que nos vamos a tener que ir despidiendo, así que les dejo a cada uno que haga la reflexión final y como les digo, otra vez se lo agradezco, el Estadio Israelita se lo agradece. Y bueno, y la comunidad también, porque esto está teniendo cada vez más difusión. Yo me siento muy contenta por este pequeño grano de arena que puedo hacer. Y bueno, les dejo la palabra para que cada uno se despida y cada uno haga la reflexión que quiere hacer. Bueno, de mi parte, muy agradecido, muy feliz de estar compartiendo con gente tan querida este espacio. Y la verdad, es como si nos tomáramos un café, ha sido como un café virtual. Y bueno, siempre para mí es un gusto y yo sé que siempre tenemos que sembrar en este tema de que hablamos de que la sociedad vaya evolucionando. Tenemos que sembrar y sembrar de tanto que se siembra.
a veces en un lugar que uno siembra eso prospera y bueno, yo invito a la gente que nos escucha a seguir sembrando, a seguir instruyéndose y bueno, y de mi parte el anhelo de poder vernos muy pronto. La última vez que nos vimos, que yo los vi a ustedes dos fue en Santiago de Chile, hace un par de años que hubo un congreso y realmente fue un reencuentro muy, muy lindo y muy emotivo y bueno, el poder compartir tantas cosas y esperemos que sigamos compartiéndolas. Eso de mi parte. Muchas gracias. Yo quería agradecer a Gabriel por la invitación. Me resultaste una persona muy, como dijiste tú, empática, pero además simpática. Así que te felicito. Sí. Yo no la conocía, ha sido un grato placer encontrar algo así. Y desde el punto de vista de colaboración, bueno, cuente conmigo, así que, como tú dijiste, te dedicas a buscar apoyo en lo que te pueda ayudar, con mucho gusto. Gabriel, yo sé que también va a estar siempre dispuesto. Como dije yo, y sigo diciendo, como tú dijiste, es un sadico, así que yo no lo soy, así que por lo menos sé reconocerlo, que ya es algo bueno, puedo reconocer a los sadicos. Eso es algo interesante. Y bueno, hoy día estamos en un día especial, así que me imagino que hay que cambiar la programación rápidamente. No sé cómo está ahí. Y por eso les muestro de nuevo el lecherito que dice Eva Holz, te lo agradece. ¿Ya? Muy bien. Y se los agradezco, estoy muy emocionada con esta disposición y con toda esta amorosidad de parte de usted y esta colaboración. Así que me despido, muchas gracias, y gracias a Dios Israelita, gracias David, y gracias a ustedes. Juan Francisco, les agradezco a todos, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Estén muy bien.